uno que los patitos, vamos a tratar esta historia acerca de que Novoa, rechazó la propuesta de ayuda en seguridad de Nicolás Maduro. Tengo suficientes peleas aquí en Ecuador, ha dicho. Y es que ciertamente resulta peripatético ver al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, tratando de salvar la papeleta al señor presidente de Ecuador. Evidentemente, la situación se ha descontrolado en los últimos años, después del final del mandato de Correa, en donde empezó la derivada de un país que en principio estaba más o menos en paz, más o menos controlado, después de la deriva de esa situación que tuvo su culmen en el año 2000, con aquella sucesión de gobiernos cortos, con la próxima dolarización que se llevó a término de manera inconstitucional, las luchas internas, la pelea histórica entre Quito y Guayaquil, ahora siendo Guayaquil bastante conflictiva todavía. Y recordemos también esa imagen en 2020 con aquella situación de los vuelos que podían intentar aterrizar en Ecuador, pero que se les dejaba o no les dejaban con relación con el tema de la pandemia. Y por tanto hay una memoria histórica próxima de los últimos 25 años acerca de lo que ha sucedido o no sucedido en Ecuador, pero es que paralelamente también tenemos que tener la memoria histórica acerca de lo que ha sucedido o no sucedido en Venezuela, que no está para dar lecciones pero a nadie de ninguna de las maneras. Eso sí, eso no impide el hecho de que Ecuador se ha combatido con unos índices criminales superiores a los de México. Tiene mayor índice criminal en el año 2023 que la propia México, y por tanto es un índice bastante doloroso acerca de lo que ha derivado en esa explosión de comienzos de enero de este año 2024, en esa situación en la que el presidente Noboa pues ha tenido que lidiar con esta realidad, y que Ecuador cifra en más de 3.200 los detenidos desde el inicio de las operaciones antiterroristas el pasado día 9 de enero. En una noticia recogida en Madrid el día 24 de enero por Europa Press, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, rechaza la propuesta de su par venezolano, Nicolás Maduro Moros, para recibir ayuda y asesoría en materia de seguridad y no tener así que recurrir a la intervención de los Estados Unidos de América, con cuyos representantes se reunió esta semana. Resulta curioso que, evidentemente, esto tiene su derivada, porque hay gente que simplemente y llanamente odia a los Estados Unidos y está dispuesto a aceptar cualquier cosa alternativa. Incluso le pasó al propio Hugo Rafael Chávez Frías, que fue a encargarse de tratar su cáncer en Cuba, lo cual no hubiera sido sino una decisión política, porque probablemente si hubiera ido a Houston o a Rochester, Minnesota, la clínica Mayo, tal vez hubiera tenido mejores referencias para tratar de alargar su vida, lo cual evidentemente con cualquier ser humano es una buena idea. Por tanto, si la propuesta es que los Estados Unidos no aporten, es evidentemente una propuesta absolutamente increíble, debido no ya a cómo está Estados Unidos en las calles, cosa que también incide en el hecho de los Estados miembros, cosa que evidentemente no es la misma situación de los entes subestatales por parte de Venezuela, sino por el hecho de que hay que ir a buscar las mejores ayudas, estén donde estén. Y eso debería referirse también a la posibilidad de que Ecuador pueda recibir ayuda de los Estados Unidos de América. ¿Por qué no? No tengo una pelea con Nicolás Maduro. Tengo suficientes peleas aquí en este país como para andar ganando peleas adicionales. Ha desestimado el presidente ecuatoriano, quien desde el estallido de la nueva crisis de seguridad en el país ha recibido de buen agrado las propuestas de ayuda del resto de líderes de la región. Simplemente no. Muchas gracias, ha zanjado Noboa en una entrevista para el portal de noticias La Posta, en la que también ha ironizado sobre las palabras del que fuera secretario de Seguridad con Guillermo Lasso, Diego Ordóñez, acerca de las similitudes
cómo ambas administraciones están gestionando esta crisis. Es un buen chiste. Creo que la gran mayoría de Ecuador ha visto una gran diferencia, ha dicho. Por otro lado, las fuerzas de seguridad de Ecuador han informado de que desde el 9 de enero, cuando se pusieron en marcha las operaciones antiterroristas, hasta el martes 23 del mismo, se han detenido 3.219 personas, de las cuales 158 están siendo investigadas por terrorismo, mientras que otras 5 fueron abatidas. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, ha destacado que 32 presos que escaparon de las cárceles han vuelto a ser detenidos. Se han incautado además 1.087 armas de fuego y otras 1.383 armas blancas, además de 4.000 tipos de explosivos, y se han requerido $23.000 en efectivo. Asimismo, han informado de que 11 policías han sido liberados. Sin embargo, otros 2 agentes y un guardia penitenciario han muerto en el cumplimiento de sus funciones, según ha recogido el diario El Universo. Este es un tema interesante, el de Ecuador, porque es un país pequeñito, que estuvo metido en guerras en los años 90 con Perú, temas fronterizos, estuvo ligado también al tema de las FARC a través de ciertas operaciones fronterizas de Colombia, la infiltración, que también fue objeto de realidad en la frontera colombiano-venezolana, y estas cosas pues evidentemente tienen parte de memoria en el crisol que es esta relación sudamericana entre los diferentes países. Evidentemente, lo que ha pasado es una forma de estallido, como una fórmula de push en visualización pública, que ha sorprendido a muchos, porque no tenían en el radar lo que estaba pasando en Ecuador. Estaban más centrados en otras cosas, como por ejemplo Venezuela, en la realidad, con el tema de Guyana, en la Guyana Esequiba, y evidentemente este asunto ha puesto el foco en Ecuador cuando no estaba puesta en el ojo del huracán, cuando en buena medida lo que estaba en la mente de la gente era lo que Nayib Bukele en El Salvador había logrado, a pesar de que técnicamente no se podía presentar, como le pasó a Evo Morales en Bolivia, y ahora está enfrentado en una formulación de secesión dentro del partido MAS en Bolivia, con Luis Arce, y por tanto ahí había focos en diversas posiciones. La última, el Milei, en Argentina, con la elección, quitando del medio a Bullrich, que al final acabó como ministra de Seguridad, no pasando a la segunda vuelta, con esa victoria contra Sergio Massa, y el macrismo incorporado a través de aquella manera, hablando de lo que dijo en Davos, que lo comentamos un poquito hace unos días, y por tanto ahí tenemos un cóctel en donde había diversos focos en Sudamérica y Centroamérica, además de los clásicos. Cuba siempre está en medio, aunque esté fuera de foco, y por lo tanto ahí siempre había diversas visiones. En último término estaba Ecuador, lo que vimos con la toma de aquella televisora, con la situación en las cárceles, la situación en las calles, de las bueno, en Ecuador y en Centroamérica serían las maras, las agrupaciones que perdieron el miedo al Estado, y en buena medida tenemos que entender que no es tan así como la posibilidad de una guerra civil, en tanto en cuanto lo que quiere no es la toma de poder para sustituir el poder, sino la destrucción de la posibilidad de un poder organizado que les coaccione, y por tanto quieren una apertura de una oportunidad para sus actividades ilícitas, sin el peligro de que un Estado organizado pueda meterles mano. Ese es el mayor peligro que puede suceder en estos ámbitos respecto a la búsqueda del no Estado. Y por tanto ahí tenemos un desafío bastante importante a la hora de enfrentar todo lo que sucede en Ecuador como síntoma de lo que pueda suceder en otros ámbitos, sobre todo cuando el Estado pierde fortaleza, pierde capacidad de estructuración, de organización, de jerarquía, de mando a través de una sociedad regida por normas
Si hablamos de un mundo regido por normas, ¿qué es lo que nos gustaría, lo que desearíamos a la hora de incardinar nuestra vivencia en el mundo globalizado? Evidentemente en una comunidad menor, como es un estado, como es Ecuador, la búsqueda debería de ser más o menos parecida, aunque el orden de los factores fuera el inverso, de abajo a arriba, en la construcción desde la comunidad más pequeñita hacia la comunidad global. Pues evidentemente se buscaría una sociedad estable, con una serie de servicios, con un Estado que proteja, que cubra esa base, con una de las primeras situaciones, como es el tema de la seguridad, a la hora de permitir, por ejemplo, que las personas que salen a la calle pues se acaben volviendo a casa, vivos, ese día o al día siguiente, si quieren hacer unas actividades nocturnas, lo que sea, pero siempre en virtud de las libertades y de la democracia y la capacidad de obrar y de actuar. Y por eso, evidentemente, después de todas estas circunstancias que las hemos visto en directo prácticamente, pues Noboa dice que Ecuador es un país democrático que dejó las instituciones en manos de personas erróneas. Es que destaca el creciente nivel de aprobación de las fuerzas de seguridad y ve el orgullo nacional como una fortaleza frente a la guerra. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha defendido que el país es sin duda una nación democrática, que cuenta con apoyo internacional, pero cuyo verdadero problema ha sido dejar que la gente errónea llegue a las instituciones en el pasado. Noboa, que ha reiterado que el país sudamericano está en medio de una guerra contra el narcotráfico, ha incidido en la importancia de no dejar que la esperanza muera, para evitar perder un país que lo tiene todo. Así, ha matizado que Ecuador no tiene un problema de seguridad social, sino de empleo. Y ha explicado que actualmente existe una tasa de desempleo del 55% entre los más jóvenes, una cuestión que ha tildado de absoluto desastre. Esa es la receta para el caos, socialmente, económicamente. Menos del 6% de la población está por encima de la edad de retiro. No tenemos un problema de seguridad social, tenemos un problema de empleo, ha aseverado durante una conferencia celebrada en la IE University con motivo de su visita a España. A este problema de empleo se suma, además, la falta de educación y servicios, en un país con un grave problema de seguridad debido a las bandas criminales y el narcotráfico. La guerra no es solo armas y balas. Esta guerra, para ganarla, necesitamos crear trabajos, dar educación a la gente joven, ayudar a que las madres solteras que no puedan ir a trabajar porque el sistema de guarderías no funciona. Ha continuado. En ese sentido, ha advertido que 40.000 terroristas muy armados transportan y exportan 60.000 millones de dólares, 55.300 millones de euros al año en cocaína. Ya ha especificado que el 58% del PIB del país está siendo exportado. Para luchar contra esto, ha matizado, tenemos que adaptarnos y entender cuáles son nuestras fortalezas, al tiempo que reivindicamos el orgullo nacional. Ha señalado, el orgullo nacional puede ser un poder muy fuerte, ha afirmado Noboa, que ha subrayado que su gobierno no busca una dictadura. Hombre, sería lógico que no lo hiciera. Además, ha destacado que la aprobación de la policía y las Fuerzas Armadas ha aumentado significativamente desde que el gobierno declaró la situación de conflicto interno, debido a la espiral de violencia desatada por grupos armados de narcoterroristas. Hoy en día la gente cree en la institución, la gente cree en sus Fuerzas Armadas y en la policía, ha sostenido Noboa, que ha expresado que tras su llegada al cargo procedió a limpiar las instituciones. De los generales de la policía hemos cambiado a 5. Y hemos cambiado a altos cargos militares. Ha puntualizado al tiempo que ha recordado que las bandas estaban ya tomando el control del sistema de prisiones. Noboa ha denunciado así que la autoridad máxima estaba involucrada en la destrucción y la corrupción. Hemos sido capaces de limpiarla, ¿no? Estoy a favor de más leyes. Necesitamos leyes que sean más eficientes. Y el problema no es la ideología o la institución, es la gente errónea en la institución, ha incidido el presidente.
sobre la espiral de violencia que llevó a la retención de 170 rehenes en las cárceles del país, quienes serían liberados el 14 de enero, ha destacado que se trató de una de las operaciones de rescate de rehenes más exitosa de la historia de Sudamérica, algo muy difícil de lograr. En un estado de guerra seguimos la ley internacional, que es la que se usa en cualquier conflicto armado, ha resaltado. Respecto al asunto de las drogas, resulta interesante que habla de la legalización de las drogas. Respecto a la posible legalización de las drogas, Novoa ha vuelto a descartar esa posibilidad de que la cocaína y la heroína se legalicen por considerar que son drogas duras y que causan estragos a nivel social, si bien ha manifestado que otras podrían ser utilizadas de forma recreativa o hasta medicinal. La ciencia ha demostrado que el uso sostenido de estas drogas, cocaína, heroína, pueden afectar o matar a la gente muy rápidamente, especialmente a los niños. Y uno de los problemas que hemos tenido es que la droga se distribuye en las escuelas, ha advertido el presidente ecuatoriano, que ha relatado que el país está perdiendo generaciones enteras por la droga. He visto a niños que no pueden recuperarse, incluso si dejan de consumir. El daño al cerebro ya es tan grave que nunca se recuperarán. Si legalizamos este tipo de drogas, va a ser aún peor, ha lamentado. Y es que en la jornada previa a esta noticia, el presidente de Ecuador firmaba un decreto para flexibilizar el toque de queda durante el estado de excepción. Y es que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, había firmado ese martes un decreto para flexibilizar el toque de queda en el país en el marco del estado de excepción ante el aumento de la violencia por la actividad de los grupos terroristas en el país. Un total de 38 cantones tendrán un toque de queda entre la medianoche y las 5 de la noche, mientras que 23 estarán sometidos a restricciones entre las 2 y las 5 de la madrugada. Asimismo, 160 cantones no tendrán ningún tipo de restricción de movilidad. Noboa ya anticipó en la víspera que el gobierno iba a implementar una semaforización del toque de queda. De esta manera reactivamos la economía, aseguró el mandatario ecuatoriano durante una entrevista con la cadena Teleamazonas, en la que también planteó una posible ampliación del estado de excepción de 30 días. La violencia estalló en el país después de que el 7 de enero se descubriera la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, cabecilla de los choneros, en la cárcel regional de Guayaquil, y tras ello el gobierno declaró el estado de excepción ante la existencia de un conflicto interno armado debido a la actividad de grupos terroristas. Afortunadamente, el propio presidente, Noboa, percibe avances alentadores en la guerra de Ecuador contra las bandas. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha admitido que el arranque de su mandato ha sido una montaña rusa, con momentos duros y marcados en gran medida por la guerra abierta contra la inseguridad, si bien ha informado que comienzan ya a verse datos alentadores. Esperemos lo mejor. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.